Bien, pues bienvenidos al segundo video. Bienvenidas y bienvenidos todas, todos. Esta parte, ¿no? del segundo video nos va a introducir mucho más al quehacer filosófico, al quehacer histórico, y justo en voz de nuestra maestra Norma, egresada de la UAM Iztapalapa, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, y de la voz de la maestra Anel, que es ella egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y con ambos posgrados en Madrid, maestría y doctorado, ¿no? Entonces, pues yo creo que así como las van a escuchar en clases, es un honor, ¿no? Es un privilegio estarlas escuchando aquí también para dar la bienvenida. Estamos muy contentos y contentos de recibirlos y de recibirlas. Maestra Norma, vamos con las preguntas del quehacer filosófico, por favor. Gracias. Una cuestión muy interesante de la filosofía es que ha tenido diferentes formas de moldearse según el momento histórico en el que ha surgido. De manera que en cada momento ha ido reconfigurando sus preguntas. Lo que la historia hace, como nos lo mostró muy doctamente la maestra Anel, lo que la historia hace es estarse actualizando, preguntándose ahora, manteniendo un diálogo vivo con el pasado. Eso que hace la historia es algo que también hace la filosofía. Es más, la filosofía toma ese procedimiento de esta relación tan cercana que tiene con la misma historia. Por lo tanto, cuando la filosofía en la modernidad, desde esta búsqueda razonada de fundamentos, se pregunta, ¿quiénes somos? En realidad, esta pregunta va abierta justamente a eso que podemos afirmar como la razón que piensa, la razón que va examinando las condiciones de su desarrollo y por lo tanto la filosofía en la modernidad es esa interrogación sobre cómo hemos llegado a ser eso que somos. Lo que somos en tanto seres humanos no tiene ninguna esencialidad. Si nosotros quisiéramos responder a lo que somos según lo que en algún momento pudieron pensar quizá los sumerios, podríamos afirmar que somos un trozo de barro moldeado. Pero la razón nos mostró que no somos un trozo de barro moldeado. También la razón nos mostró que no somos una creación que salió del semen de un Dios que se mutiló, sino que hemos sido estos seres que van tomando conciencia de su mundo y por lo tanto ha habido un proceso a través del cual hemos llegado a ser justamente esto que somos. Cuando nos preguntamos qué es una mujer en la actualidad, qué es un hombre, qué es un personaje o una persona transgénero, en realidad estamos rehaciendo esa pregunta. Y al rehacer esa pregunta, vamos también cuestionando cuáles son las condiciones éticas, cuáles son las condiciones políticas e incluso cuáles son las condiciones del desarrollo del conocimiento biológico que posibilita la afirmación tal como mujer, tal como hombre, tal como trans, todas esas afirmaciones que podemos ahora hacer desde el género. Por ejemplo, eso es solo un ejemplo. Lo que quiero decirles es que justo la filosofía como la historia tiene esta relación profunda de transformación y de comprensión de esas condiciones materiales en las cuales la conciencia irrumpe en cada momento. Eso es la filosofía en la modernidad y por eso este proyecto de nuestra licenciatura está tan bien ensamblado con nuestro proyecto de universidad, porque lo que implica no solo es llevar la atención sobre nosotros mismos, sino también llevar la atención
hacia nuestro entorno social, las determinaciones materiales en las cuales vivimos y razonarlas. No, y que justo me encanta lo que acabas de decir sobre la transformación, ¿no? Porque al final lo que vemos es que es una filosofía viva, ¿no? Lo que van a aprender. No, lo mencionaba en el video uno, no es un adoctrinamiento donde se van a tener que aprender de memoria y recitar una y otra vez el tratado de fulanita o fulanito y perenganito, ¿no? Eso me encanta, Norma. Ahorita te dejamos concluir para que, ¿no? Des ese punch que justo, ¿no? Nos encanta de los filósofos, porque al final todos tienen como esas conclusiones bien sorprendentes. Y Anel, te tocaría a ti la parte de, no te toca, más bien tú elegiste, ¿no? Hablar de la parte de la historia. Y a ver, quisiéramos escuchar cuáles son esas preguntas o parte de esas preguntas que se hacen desde el quehacer de la historia. Por favor, Anel, gracias. Bueno, desde el quehacer de la historia, las preguntas, como ya lo dije, se hacen desde el presente. Eso tienen que tenerlo muy claro. O sea, no van a estudiar un compendio de cosas, sino más bien van a desarrollar el pensamiento crítico. ¿Qué significa el pensamiento crítico? Significa que alguien, después de analizar, después de investigar, etcétera, puede de alguna manera discernir entre la construcción, por ejemplo, de un héroe, vamos a pensar en Miguel Hidalgo, ¿no? Que decimos el padre de la independencia, pues no, es que Miguel Hidalgo no actuó solo, ¿no? Había más actores sociales. Entonces, ese es el pensamiento crítico, el pensamiento que te invita también a construirte a partir de las lecturas que tú haces, ¿no? Y una cosa importante es que esta licenciatura a la que ustedes están entrando aborda la historia y la filosofía de una manera transdisciplinar. ¿Qué significa esto? A ver, voy a contarles un poco que si nosotros pensamos, por ejemplo, en Miguel Ángel o pensamos en Rafael, etcétera, estos grandes renacentistas, pues en realidad ellos no eran filósofos o historiadores o arquitectos, ellos eran todo, ¿no? O sea, le hacían de todo y eso lo podemos ver en sus historias, ¿no? En lo que ha trascendido hasta nosotros. Ocurrió que en el siglo XIX hay un impulso de darle el nivel de ciencia a estas disciplinas humanas y entonces se empezó a fragmentar el conocimiento. Empezaron a haber escuelas solo de filosofía, solo de historia, solo de arquitectura, etcétera. Pero como esperamos que ustedes estén percibiendo de lo que les estamos comentando, pues en realidad la historia, la filosofía, la antropología, la psicología, todas las disciplinas humanas tienen una vinculación. En este sentido, ustedes lo que van a encontrar en la carrera no son, digamos, un conocimiento fragmentado, sino que el mapa curricular va de alguna manera nutriéndolos de conocimientos de filosofía y de conocimientos de historia en una misma época, para que vayan caminando juntos, ¿no? Y una cosa importante es que la transdisciplinariedad justamente acaba con estas divisiones antinaturales de las disciplinas humanas. De hecho, hoy incluso se discute si la historia es una ciencia o es una disciplina, porque, pues claro, lo que estamos acostumbrados es a pensar que todo lo científico se comprueba. Y la historia, en realidad, primero, no se puede experimentar con ella y tampoco se puede dar una comprobación en el sentido de una versión definitiva de lo que pasó, ¿no? Hay historiadores que son revisionistas y ellos a lo que se dedican es a estudiar las diferentes versiones que ha habido a lo largo del tiempo sobre un acontecimiento y entonces a vincular esas revisiones con las expectativas que tenía cada época. Entonces, como ven, están entrando a una licenciatura que en primer lugar, pues es transdisciplinar, rompe con estos estereotipos de la división entre lo humano, el interés por lo humano, el estudio por lo humano, y la otra cuestión es que
pues iban a tener bastante trabajo, ¿no? Porque prácticamente sería como estudiar dos carreras en una, pero lo rico es justamente que ustedes puedan enlazar los conocimientos que les dan los compañeros filósofos con los conocimientos que podemos aportarles los compañeros de historia, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece, primero felicitarlos porque escogieron esta carrera. Somos poquitos, ¿no? Necesitamos ser más porque mucha gente se pregunta, ¿y para qué sirve la filosofía o para qué sirve la historia, ¿no? En mi caso, que soy historiadora, les puedo decir que la historia sirve para darle identidad a las colectividades, ¿no? O sea, gracias a la historia podemos nosotros identificarnos con un territorio, con cierto tipo de ritos, de cultura, etcétera, porque la identidad es muy importante. Imaginen que nosotros andamos cada quien solo por el mundo sin hacer este ejercicio de congregarnos y hablarnos de lo que nos antecedió y de cómo miramos, en el caso de la filosofía, cómo miramos la proyección de nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir a grandes rasgos. Muchas gracias, Anel, muchísimas gracias. Norma, entonces, o sea, me queda más claro, o mucho más, con más claridad, qué es lo que van a estudiar, ¿no? Estas generaciones nuevas, el primer ingreso. Me parece que sí, es una invitación formal a lo que estudiaríamos. Y claro que hay una tensión entre ese diálogo. Bueno, más bien, el diálogo no está construido, sino que lo vamos construyendo, vamos colocando, ¿no? Los cimientos para que ustedes como estudiantes logren ese diálogo, ¿no? Entre sus principios, en sus conceptos, en sus textos de filosofía y también en el caso de historia. Pero entonces, maestra Nel, maestra Norma, ustedes con su experiencia maravillosa, quiero que nos ayuden a dar esa conclusión, invitación, motivación, para que estos estudiantes que nos escuchan, estas y estos estudiantes que nos escuchan, realmente entiendan y estén bien orientados de qué va la carrera, ¿no? Porque de pronto existen esas dudas. Yo no sabía que íbamos a estudiar esto, ¿no? Y tampoco es un castigo, ¿eh? O sea, la filosofía y la historia las van a disfrutar de una manera maravillosa, ¿no? Eso es un hecho, como nunca antes la han vivido. Eso me queda clarísimo, se las vamos a enseñar de esa forma, pero sí, sí me gustaría, Norma y Anel, que a manera de conclusión, pues sí dieran esta orientación final, ¿no? Por favor. Empezamos, maestra Anel, por favor. ¿Puedo tomar la palabra? Sí. Bueno, quisiera tomar la palabra justo para recuperar lo que tan atinadamente ha mencionado la maestra Nel respecto a la transdisciplinariedad. Porque la mirada del filósofo como la mirada del historiador no es una mirada, digamos, que solo atienda a una parcela del conocimiento. La riqueza tanto de la historia como de la filosofía es justamente que trata de dar una comprensión del mundo. Por eso esto que dice la doctora Anel, que nuestra disciplina parece que está, si se toma como disciplina o como pues, saber especializado, parece como una división más bien antinatural. ¿Por qué? Porque finalmente los seres humanos siempre hemos tenido esta necesidad de dar cuenta de lo real. Y cuando damos cuenta de lo real, no es que partamos a la realidad, sino que consideramos y cuestionamos justo con esas inquietudes que nos están surgiendo, qué es lo real. Por eso la dimensión social, la dimensión política, la dimensión biológica, la dimensión existencial es muy importante y es omniabarcante en estas disciplinas que se van mencionando. Y en ese mismo sentido, déjenme conectarlo también con otra cuestión que van a encontrar mucho en nuestra licenciatura y a la cual ustedes se tienen que preparar desde ahora. Y es a que el pensamiento, por muy particular que pueda parecer,
se genera en colaboración, se genera en comunidad. Por eso les he querido traer esta figura, este mosaico de la vida en comunidad, porque los filósofos de la antigüedad helenística, estos que están aquí representados, son filósofos epicúreos, vivían en esa comunidad de amigos, podríamos llamarlo así, comunidad de sabios, en donde compartían la vida y en donde compartían, digamos, esos saberes para el disfrute, para el goce de la vida misma. Es decir, comprender el mundo llevaba a esta vida en comunidad a una especie de goce. Eso esperamos que sea para ustedes este aprendizaje de la filosofía. Sin lugar a dudas, tiene que ver con el rigor personal, tan personal como que nosotros nos ponemos a leer, pero se arma justamente en el diálogo con los otros y en este trabajo colaborativo que ya verán ustedes es el fundamento de nuestra universidad. ¿Y por qué se contrapone con esta otra imagen de Broncino que a mí francamente me gusta porque está muy llena de símbolos? En algún momento veremos todos los símbolos que están en torno, pero que en buena medida la he traído como una vida inauténtica. Porque esa vida de la digamos, solo sensualidad, solo de la riqueza o solo de las apariencias, ese es el punto. Esa vida de las apariencias por encima puede ser muy hermosa y atractiva, pero tiene detrás a la desesperación, a la envidia y a lo torcido. Solo el tiempo, que es la historia o la verdad, en estos dos ángulos que están arriba, pueden revelar lo que las apariencias ocultan. Entonces, esta es una invitación para que ustedes dejen a un lado la vida inauténtica y puedan llegar a esta vida en comunidad donde justamente el pensamiento y el llegar al concepto lo hacemos en comunidad. Ahora sí, gracias, maestra. Doctora Anel, adelante. Bueno, pues yo como conclusión les diría que todo el siglo XXI estamos viviendo épocas muy difíciles. Hay guerras en muchísimas partes. Parece que como humanidad no avanzamos, ¿no? Pero justamente los estudios de filosofía e historia primero nos hacen preguntarnos por qué siguen sucediendo pues tantos destrozos en el mundo, ¿no? ¿Por qué parece que no aprendemos? Y sobre todo, desde mi punto de vista, y esto es muy personal, la historia nos ayuda a resistir los embates, por ejemplo, del mundo capitalista, que esto está vinculado con lo que decía Norma, ¿no? De las apariencias, etcétera, y nos hace resistir en el sentido de que no compramos todo lo que nos muestra el mundo, ¿no? Sino que empezamos a discernir entre los discursos transformadores que vale la pena recuperar y que vale la pena eh, colectivizar, ¿no? Y aquellos discursos que a lo largo de la historia le han dado poder sobre todo a las hegemonías y que han silenciado a todos los grupos subalternos o marginales, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que, y no creo, afirmo que están entrando a una carrera que, sin lugar a dudas, los va a hacer ser más humanos, ¿no? O sea, eso es importante entenderlo. No importa si te sabes todo de memoria o si no lo sabes. No, no, no. Lo que importa es que el análisis te hace cada vez más un ser sentipensante que puede cuestionar las formas en que está organizado el mundo actual y dar opciones o posibilidades para su cambio, ¿no? Por eso yo hablo de sentipensares y no hablo solo de el sentimiento y la razón. Creo que van juntas, así como un poco la historia y la filosofía, y que los sentipensares construyen. En este sentido, ustedes pues van a desarrollar también
a lo largo de las clases un trabajo escritural, pero también verbal, que tiene que ver con plantarse en sus opiniones, en sus análisis y compartirlos con otros para justamente lo que decía la profesora Norma, entender que el diálogo es importante y en el siglo que vamos de estos 25 años, pues parece que hay gente, sobre todo en el poder, que no ha entendido eso y por eso hay guerras, por eso hay hambre, por eso... Entonces, vamos a educarnos entre todos, porque además yo creo que Leonardo y Norma, los profesores, comparten esto conmigo. Nosotros no pensamos que ustedes vienen sin saber nada. Nosotros pensamos que en realidad los saberes que ustedes tienen, en diálogo con los saberes del profesor y del resto de los compañeros, hacen realmente una construcción de otros mundos posibles. Bueno, pues ya escuchándolas me encanta y entonces se cumple justo una de las premisas que tenemos en la universidad, ¿no? Parte de nuestro lema es libres y dignos, ¿no? Libres, humanos, dignos, ¿no? Esta parte de formativa que de alguna manera, pues sí, como bien dicen, nos va haciendo mejores, mejores como humanos, mejores como comunidad humana, ¿no? Eh, pues más allá de esto, yo creo que habría que dar esa oportunidad, ¿no? A mí hasta me dan ganas de volver a estudiar, ¿no? Esta carrera, me encantaría estudiarla, porque tener esa parte de profesores y profesoras de filosofía también preparados, maestras y maestros también súper preparados de historia. O sea, me da muchas ganas de volver a estudiar, ¿no? Eso es algo que de alguna manera se siente hasta envidiable, ¿no? Para volver a estudiar. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestro video, maestra Norma, maestra Nel, con ustedes, Leonardo González, y pues mucho gusto, bienvenidas y bienvenidos a esta generación. Gracias.